Me complace mucho estar nuevamente con ustedes. Ante todo, mis deseos y el del equipo que trabaja conmigo. Todo lo mejor para la audiencia y en general para el pueblo venezolano durante este año que recién comienza. Las obras de arte que están en el estudio son las siguientes. Un tapiz hecho a mano, 1979-1980, por alumnos de la Escuela de Artes Cristóbal Rojas de Caracas, dirigidos por Regulo Pérez, con retazos de telas diversas sobre el tema de la naturaleza en la ciudad. El carro como señor de las vías, de las avenidas. Regulo Pérez, por cierto, prepara un conjunto de pinturas y dibujos sobre la grandiosidad de la selva amazónica orinoquense para una próxima exposición. En segundo lugar, dos obras de la Divina Pastora, de Armando Villalón, técnica al óleo sobre tela. La Divina Pastora es una de las imágenes religiosas más importantes de Venezuela. Y el pasado viernes 14 se efectuó la tradicional procesión en Barquisimeto, quizá la más importante y más impresionante manifestación de fe popular que se realiza en el país. Comienzo entonces con el programa destacando dos hechos políticos relevantes que marcan el inicio del 2011. Primero, la instalación de la Asamblea Nacional. El pasado de este mes de enero, en esta oportunidad con la participación de la oposición que estuvo ausente de la institución parlamentaria por propia voluntad en los últimos 5 años. Conviene destacar, con motivo de este evento, que las predicciones agoreras que se hicieron de violencia en el hemiciclo entre los diputados de distintas tendencias y de violencia en las calles con motivo de las manifestaciones convocadas por el chavismo y la oposición, fallaron completamente. El debate del día de la instalación, en el que no podían faltar los choques verbales característicos del ambiente parlamentario, demostró, sin embargo, que se puede discrepar y polemizar civilizadamente. Se observó, sí, una clara tendencia en lo dicho por los voceros, tanto del chavismo como de la oposición, a elevar la calidad del debate y asumir temas trascendentes de interés para los venezolanos. Claro está que en el marco de la polémica, de la confrontación, como sucede en todo parlamento en el mundo. El otro dato que quiero destacar es la voluntad de diálogo que se observa en el gobierno nacional, comenzando por la actitud del presidente Chávez de vetar la polémica ley de universidades y llamar a un debate nacional sobre la materia. Igualmente, la decisión de desistir del incremento del IVA y la supresión del débito bancario. Pero más allá de estas decisiones, que hay que evaluar la disposición del gobierno, del presidente y del partido a ubicarse en la posición de consultar a otros sectores de la sociedad, hay en esta actitud un claro mensaje que la oposición debe considerar seriamente, sin desplantes ni arrogancia, que contribuiría a que el escenario de la Asamblea Nacional se convierta en instancia para restablecer la relación entre los venezolanos y darle a la polarización contenidos distintos a la irracionalidad que hasta ahora caracteriza al fenómeno. Para los que siempre hemos apostado al diálogo sin renunciar a nuestras ideas y posiciones políticas e ideológicas, lo sucedido en estos primeros días del 2011 estimula el optimismo en medio de la confrontación típica del juego democrático. Confirma, sin embargo, plenamente el respeto a las libertades públicas imperante en el país. Una pausa y al regresar
converso sobre estos temas con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. El invitado de hoy, como ustedes saben, es Fernando Soto Rojas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, una figura emblemática de la política venezolana, un luchador social a tiempo completo, un hombre de experiencia en la acción concreta, sin que esto signifique que tiene una extraordinaria preparación política e ideológica. Bienvenido, Fernando. Bueno, ¿Quién es Fernando Soto Rojas? bueno, yo creo que nosotros, en general la familia Soto Rojas, mi mamá y mi hermano Víctor Ramón Soto Rojas, que fue sociólogo, a temprana edad nosotros tomamos conciencia, digamos, de la situación política, porque los antecedentes que criaron a mi mamá era del Mocho Hernández, allá fines del siglo XIX, principios del XX. Y mi mamá apoyaba la guerrilla del general Emilio Lerdo Cedeño, que invadió 7 veces el territorio nacional desde Colombia hasta aquí. Y cuando pasaba por el Guárico, particularmente en Altagracia, mi mamá que tenía como 14 años, siempre salía a victoriar y salía todo el pueblo. Así que eso de la guerrilla no es un capricho, sino una cosa No, congénita. viene de esa tradición, pues. Y luego a ella le gustaba mucho la novelística de Rómulo Gallego. Y en esa época le prohibían Vargas Vilas y todas esas cosas. Y entonces ponía uno a leer esas novelas. Y allá ya en la época de Pérez Jiménez ya estaba organizando una fuerza de resistencia de Acción Democrática. Porque tú eres un hombre vinculado a las luchas, no solamente revolucionarias, sino democráticas. La lucha contra Pérez Jiménez, jugaste un papel, eres muy joven, pero lo hiciste. Claro. Y luego en la Cuarta República. Es decir, que hay una continuidad en esa lucha. Sí, yo he estado en las 3 largas coyunturas políticas venezolanas. Todo el periodo del perejimenismo, por lo menos del 50 para acá, el periodo del punto fijismo y ahora esta transición bolivariana. Pero hay un hecho que a mí me pegó mucho. Estudiaba el 2º año de bachillerato con el asesinato del coronel Carlos Delgado Charbó en el año 50, y eso fue realmente muy traumático. Leonardo Ruiz Pineda, el líder de la resistencia, señaló eso un crimen de bandolerismo tropical, pues. Eso de verdad, la juventud, eso nos impactó también mucho, pues. Y finalmente un hecho político que se dio allá, Pérez Jiménez fue a visitar al pueblo, y un padre que se llamaba también Chacín Soto, pero no era familia mía, pero muy, muy querido en el pueblo. A él lo invitaron para que fuera a recibir a Pérez Jiménez. Y él con un gesto digno, no, póngame preso, yo no voy a recibir a Pérez Jiménez. Tengo un hermano preso en Guasini y tal. Total que al pobre cura lo botaron del pueblo y del liceo. Y yo era el presidente del centro de estudiantes Ramón Buenahora y nos levantamos en protesta en el año 53. Pasé a la clandestinidad, pero varias gente allá que era importante que me entregaron. Total que fueron una comisión de país y me entregaron. Me tuvieron 8 días preso y me expulsaron del estado Guárico con la instrucción de que no podía estudiar en ningún liceo oficial. Entonces, bueno, me fui a Caracas, llegué a Catia, para allá por la calle Sol de Madrid, y por allí me conseguí a Chela Vargas en el Liceo Independencia, y así terminé yo mi bachillerato, con un profesor de Ojeda que logró meterme en un liceo privado, y así terminé yo mi bachillerato. Después pasamos a la Universidad Central, estaba reabierta, porque había estado cerrada la Universidad Central también, porque la Universidad Central siempre la ha cerrado, tanto las dictaduras Gómez, Pérez Jiménez, como el punto fijismo. O sea, ha sido una constante en las 2 formas que nos ha dominado el capitalismo venezolano, la dictadura militar clásica y el régimen representativo burgués liberal. Siempre la universidad te la han allanado. Bueno, estaba reaperturando la universidad y entramos a estudiar economía. Y allí me articulé a la situación de la resistencia y como consecuencia eso después avanzó. Pero ya en el año 56, un atentado contra Marcos Pérez Jiménez en la avenida Urdaneta. Y yo de verdad no estaba comprometido, pero nosotros luchábamos contra ese tipo de atentados y cosas de esas. La alta dirección sí era muy golpista y nos oponíamos a esa situación.
Hablas de Acción Democrática. De Acción Democrática. Correcto. Entonces, llegando yo al reloj de la universidad, me estaba esperando Romulito Enrique. Mi seudónimo era Euskatie, te están buscando vivo o muerto, tienes que desaparecer. Bueno, me fui para la clandestinidad. Por cierto, que agarraron un militar de apellido Sotorroja y fue a parar a Guasina. Lo conocí después que cayó Pérez Jiménez. Me articulé a la lucha de la resistencia que comandaba Fabricio Ojeda y participamos activamente en los acontecimientos del 23 Bueno, de después 1952. de esa fase entras en la lucha ya Sí. guerrillera, en la acción contra la Cuarta República, enfrentando todas las perversiones de la Cuarta República. Ahora, un hombre con los méritos, con la hoja de servicio tuyo, con la lealtad a un ideal. Sin embargo, cuando tú accedes a un cargo de la importancia de ser el presidente de la Asamblea Nacional, electo popularmente, ¿no?, eres objeto de ataques despiadados, de burlas, como se han expresado. Por ejemplo, hay una mancheta de un periódico que decía al día siguiente en que tú te juramentaste como presidente: lo de Sotorrojas nos enrojeció a todos, pero de vergüenza. Oye, yo creo que el viejo Otero Vizcarrondo y su hijo Miguel Otero Silva, donde estén, deben estarse removiendo realmente. Porque el Nacional, que fue una iniciativa del viejo Otero Vizcarrondo, cuando dijeron vamos a publicar un periódico que sirva para impactar la conciencia nacional, pues. Y jugó, creo que un papel importantísimo en la década del 40, 50. Ese era el periódico diario de general del país, pero particularmente de la izquierda. Y han ido contra toda su historia, chicos. Mira, yo he leído algunas veces el Nacional de 1944. Hay un tremendo reportaje que hacen sobre Andrés Eloy Blanco y el poeta Antonio, que fue director del Nacional. Antonio Arraiz. Antonio Arraiz. Tú sabes que había una pugna ahí entre el medinismo y Acción Democrática, pues, por la unidad, y tú recuerdas todo aquel caso de la candidatura de Escalante, etcétera, etcétera. Pero en ese debate, luchando por una parroquia, Andrés Eloy dice: no, es que yo no debo ser el candidato, debe ser Antonio Arraiz, que significa la resistencia, y sale de su novela. Y le responde a Antonio Arraiz: no, es que tiene que ser Andrés Eloy Blanco, el hombre del canto en España. Y entonces dos poetas se caen a besos. No hubo acuerdo ni con el ministro y tal. Fueron a las elecciones, ganó Andrés Eloy y se abrazaron, pues. Yo aspiro que algún día nuestro país nos podamos enfrentar fraternalmente. Por eso ahora, con esta Asamblea Nacional, pese a que están perseguidores y perseguidos de ayer, en la Venezuela de ayer, pero creo que en la Venezuela bolivariana perfectamente podemos coexistir todos los venezolanos y venezolanas. Y ese es mi llamamiento, chicos, bueno, porque vinimos de esa situación. Eso me remite a una pregunta que te la quiero hacer porque tiene mucha pertinencia en base a lo que estás diciendo, ¿no? Que tú no eres un hombre, tú eres un hombre de lucha, de combate. Pero no de odio. Exacto, no de odios. Es el caso de tu hermano Víctor, sociólogo, desaparecido hace 44 años, en julio de 1964, ¿no? De acuerdo con la versión, él fue detenido en una alcabala a la entrada de Altagracia de Orituco, ¿no? Sí. Y fue torturado salvajemente y luego lanzado desde un helicóptero. Por cierto que un cínico de estos presentadores de programas dijo recientemente que quizá había sido producto, ese hecho, del bamboleo del helicóptero en el cual el prisionero cayó al abismo, ¿no? Una versión canallesca como ocurre siempre en estos casos. Pues bien, esa historia hay que recordarla en función de la justicia, creo yo. Y un hombre como tú que buscó a tu hermano, buscaste a tu hermano, tu madre que murió a los 102 años, Rosa, que pasó, bueno, buena parte de su vida buscando también a Víctor, al hijo desaparecido, nos lleva a una situación verdaderamente terrible que se vivió durante la Cuarta República, la época de los desaparecidos, una de las figuras de la represión más siniestra del mundo, y que comenzó en América Latina
Desgraciadamente aquí en Venezuela, durante el gobierno de Raúl Leónio, desaparecieron más de 1000 venezolanos, los hermanos Pasquier, muchos otros, ¿no? Bueno, de la guerrilla hay muchos Alejandro desaparecidos. Tejero. Sí. Yo acompañé a la vieja Pasquier buscando a sus hijos, acompañé a María Teresa Tejero buscando a su hijo y sé el drama que vivió esa gente. ¿Cómo lo vieron ustedes en la familia? Mira, es que el problema del desaparecido es un drama que nunca se cierra, pues. Porque, bueno, a ti te matan, tú agarras el cadáver y ya tú sabes que estás muerto, pues. Si es cristiano, le das cristiana sepultura, le pones una cruz y le rezas un Padre Nuestro, pues. Mi mamá estuvo todo el tiempo buscando y yo visité 3 veces, incluso hace 4 años, las montañas del Bachiller en una gira de 8 días y 8 noches con campesinos que tenían ciertas pistas. Y por fin conseguimos algunos cadáveres que están en el mausoleo de San José de Guaribe en el estado Guárico. Heriberto Cartagena. Heriberto Cartagena, el Águila. Tenemos una lista grande de desaparecidos y esta una gran placa allá en el Trino Barrios. Trino Barrios, el comandante Trino Barrios, toda esa gente, pues. Pero eso nunca se cierra, pues. Porque tú siempre tienes esperanza. Recuerdo que Puro una vez le llegó la idea que había un Soto Roja por allá por el Cúpira y ella ilusionada porque le describían, puede ser Ramón, que ya debe estar viejo. Y dije, eso no puede ser. Y fuimos allá otra vez. Tenía rasgos, pero no era un tipo de España que se había metido con una campesina, había sacado unas cosas. O sea, fueron intentos así, pues, hasta que al final yo le dije, yo voy a hacer estas últimas 3 exploraciones y con esto, bueno. Pero nunca se cierra, siempre está el recuerdo. Pues en general nunca nos acostumbramos a la muerte, pero el desaparecido es una cosa terrible, pues. Lo que es la tortura. Y es un baldón para esa etapa de la vida del país, esos 40 años de punto Y tenemos fijo. que cerrarla definitivamente en este país. Y fíjate tú que lo que más duele en eso, creo yo, lo que más provoca reacciones es la impunidad. Sí. En el sur, por ejemplo, en el cono sur, en Argentina y en Chile, los responsables de crímenes horrendos, de lesa humanidad, caso concreto de las desapariciones, han sido procesados 30, 25, 40 años después y han sido sancionados, han sido condenados muchos jefes militares a cadena perpetua y a penas muy altas, porque son delitos que no prescriben. Sin embargo, en Venezuela hay una impunidad total en ese sentido. ¿Dónde están los responsables de la desaparición de Víctor Soto Roja? O de los hermanos Pasquier, Sí. o de Donato Carmona. Todavía quedan sobrevivientes por allí, pues. Sí. Todavía quedan sobrevivientes. Yo les deseo a ellos que duren 100 años para que vean este proceso, que tendrá sus limitaciones, sus dificultades, porque es que no hay ninguna revolución perfecta. Cuando uno revisa los últimos 300, 400 años, no hay. Pero es un libro extraordinario que siempre te lo he recomendado, no sé si el comandante Charo habrá leído. Los 3 tomos de Isaac Deutscher, periodista polaco. Sobre Trotsky. Sobre Trotsky, el profeta Correcto. armado, el desarmado. Es una historia realmente dramática de esa situación. O la otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn, es otra historia que hay que conocerla bastante bien. Pero fíjate, Fernando, desde luego nosotros no hemos venido aquí a hablar exclusivamente de historia. De historia pasada y de la muerte. Sí, que... de la sordidez, pues, de esa etapa que vivió el país. Y que es cierto que en los gobiernos ha habido siempre una tendencia a la represión, pero hay que establecer diferencias entre las violaciones que puedan ocurrir en una etapa como la que estamos viviendo, que no es política del Estado, con lo que sí fue política del Estado durante los 40 años de punto fijismo. Fernando, peculiaridades de esta nueva asamblea. En ese lenguaje que tú utilizas algunas veces, muy criollo, muy particular, dijiste, esta vaina se pone buena. Sí, porque uno de los problemas que ha tenido en la lucha política venezolana es que siempre hemos caído en una especie de debate subalterno y no hemos dejado guiar por los intrigantes de oficio, pues.
Yo creo que nuestras banderas, que es la liberación nacional del socialismo, no tiene nada que temerle. Yo creo absolutamente que el capitalismo, su discurso quedó atrás. Y a nosotros no nos puede pasar, José Vicente, lo que de alguna manera le pasó al movimiento socialista mundial en la década después de la muerte de Lenin. En la época de la muerte de Lenin se debatía públicamente, y en una situación bastante difícil, terminando la Segunda Guerra Mundial, vino la guerra civil en la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, pero en ese periodo de Lenin fundamentalmente, uno recuerda, cuando revisa la historia, debates entre Trotsky y Lenin sobre la paz de Brest-Litov. Sí. Y toda la intelectualidad del mundo se agrupó allí. Pero después yo creo que nos dejamos quitar la bandera de la libertad y nos indicaron una cosa del totalitarismo, pues. Y ese totalitarismo llegó y por ahí se metió el anticomunismo y todos esos fantasmas que nos vienen del pasado, pues. Esos fantasmas no nos van a enredar en esta etapa. Yo, por eso el discurso central mío era tratar desde el punto de vista teórico de desmontar el discurso capitalista, desde sus filósofos y más o menos de los economistas, hasta donde poco conocemos. Y llegar entonces a la realidad, a nuestra historia, y abrir la posibilidad. Porque quienes hemos estado en estas situaciones difíciles, de guerra y de situaciones muy difíciles, oye, tenemos la posibilidad, pues, no hay ninguna, la única posibilidad de verdad, de derrotar al imperialismo yanqui es unificando a todo nuestro pueblo. Es la unidad programática de todo nuestro pueblo. Y nuestro pueblo son 27 millones. Eso quiere decir ir más allá del chavismo. Mucho más allá del chavismo, pues. Y eso quiere decir también que la Asamblea debe ser un espacio para un debate abierto permanentemente. Es decir, hay dilema, guerra o paz, diálogo o antidiálogo. De nuestra parte es la paz, es el amor y el diálogo, pero sobre la base del respeto. El respeto a la soberanía, el respeto a las opiniones y el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y además nosotros hemos demostrado, particularmente el comandante Chávez, en 15 procesos electorales, que no es cosa, esa experiencia no se ha visto en ninguna parte del mundo, chicos. Ningún gobierno, como dice Díaz Rangel, ha sido sometido sistemáticamente día y noche por esa dictadura mediática mundial que acosa a nuestro país, pues. Entonces, el pueblo no tiene que reaccionar, chicos. Ahora, esa representación de la oposición actualmente en la Asamblea es en buena medida lo que fue en el pasado. Sí. Hay posibilidad de un reciclaje o una especie de toma de conciencia de que se está en un nuevo escenario. ¿Tú percibes algo en ese sentido? Yo percibo lo que está detrás de ellos. Un pueblo todavía confundido, de atraso, de manipulación, etcétera, etcétera, pero va a despertar, más temprano que tarde, si le sabemos llegar. Y eso depende, no de ellos, depende de los bolivarianos. Yo le decía en estos días, en esta reunión, la última, que me invitaron, porque yo no soy miembro, digamos, de la dirección nacional del Partido Socialista. Entonces me invitaron allí y yo le decía que sí, siempre hay que revisar la coyuntura, el pasado, porque las limitaciones y dificultades que hemos tenido el propio movimiento bolivariano en todos los estados es culpa nuestra, chicos. En el caso del Zulia, lo más alejado allá, ¿quién llevó a Lolita Anillar de Castro a la gobernadora? Fue la izquierda venezolana. Y los hijos me decían, una vez me dijo uno de ellos, oye, mi mamá, chico, nos dejó aquí en Saltado y se fue por otro lado. Y si tú vas a cualquier parte, aquí mismo en Carabobo, se dividió el movimiento bolivariano allí por cuestiones institucionales, pues. Entonces, en todas partes, esta oposición existe hoy por hoy, por las limitaciones. Por eso tenemos que dar un salto cualitativo en la conciencia de nuestra militancia, pues. Creo que la llegada de esa... O sea, porque esta es una confluencia de fuerzas muy heterogéneas que se incorporan desde 1989 y se articulan en un liderazgo con los acontecimientos del 4 de febrero, que aparece ya el liderazgo claramente definido, pues, y que se ha venido ratificando.
Pero yo se lo decía aquí al comandante, el problema es que nos llegó una crisis revolucionaria que produjo a la revolución bolivariana y el liderazgo del comandante Chávez sin haber tenido una dirección estratégica, es decir, un partido revolucionario. No lo pudimos construir desde Pío Tamayo hasta hoy. Ahora nos toca construir ese partido, construir esos instrumentos, pero debatiendo. Por eso es a Dios rogando y con el mazo dando. El pueblo legislador, que tú lo has planteado con otros compañeros. No, es una consigna que planteó el partido. El pueblo decía, el pueblo para la asamblea, pueblo legislador. Esto se inscribe dentro de la democracia participativa y protagónica, no la democracia liberal burgués, aquella establecida en el artículo 4 de la Constitución del 61, que decía que la soberanía residía en el pueblo, pero se ejercía a través de los poderes públicos del Estado. No, ahora es desde el pueblo, y la ley habilitante no va a limitar las legítimas funciones de esta Asamblea Nacional, que es producto de los acontecimientos del 26 de septiembre. Ahí está la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional, a nuestro juicio, tiene que evolucionar hacia una Asamblea Popular. Es como una especie de un triángulo. Pueblo legislador, nuestro pueblo y dos vertientes. El liderazgo del comandante Chávez, el Ejecutivo Nacional, la ley habilitante para resolver los problemas estructurales o facilitar en eso. Y la Asamblea Nacional también legislando y orientando como foro político, como sistematizador, pero articulado. Incluso te voy a tener una iniciativa que los voy a conversar con ellos. Yo creo que esta asamblea no podemos quedarnos en esas cuatro paredes, chicos. Está pensando, José Vicente, y tú deberás acompañarnos también, dentro de pocos días, va a haber el 15 de febrero, el aniversario del Congreso de Angostura. ¿Por qué no agarramos esa caravana, 2, 3, 4 autobuses, metidos los 165 diputadas y diputados, no por fracción, sino por orden alfabético, y le caemos allá a Ciudad Bolívar, y allá buscamos un orador de orden, y recorremos por allá, y dialogamos, y hasta nos comemos una zapuara, y un casabe, una cosa por allí. Yo creo que eso le hace falta a este país, chicos. Yo creo que le hace falta que el liderazgo de verdad debata, pues, públicamente. Mira, la idea de los refugios. pero eso tiene que ver también con lo que se conoce con el nombre de fenómeno de la polarización. Sí. ¿No? A mí la polarización nunca me ha asustado ni me ha preocupado. Históricamente siempre ha existido. Exacto. El mundo está polarizado permanentemente. En su discurso con motivo de la masacre de Tucson, Arizona, el presidente Obama dijo, Estados Unidos está polarizado, ¿no? Y así está en todas partes, ¿no? Sí. Pero hay que distinguir lo que es la polarización política, ideológica, donde se asume el debate con seriedad, con responsabilidad y con respeto, y lo que es la oposición a base de odios, lo que yo llamo la oposición cainita, sí, destinada a acabar con el adversario y ver en el adversario un enemigo al cual hay que destruir. Bueno, aquí se viene planteando algo así como la repolarización, es decir, ir hacia un escenario y hacia un trabajo que permita que los venezolanos con distintas posiciones puedan dialogar, entenderse, llegar a acuerdos o discrepar, ¿no? ¿Qué te parece a ti lo que hay que hacer en este momento? Bueno, sin duda, ya hemos hecho 2 secciones, pues. Y el país, yo le he dicho a todos, a la oposición y a los compañeros, vamos a usar el sistema público nacional. Pero eso sí que... Pero, ¿qué te ha parecido esas 2 sesiones que se han hecho hasta ahora? Bueno, me parecieron bien en lo fundamental. Han habido confrontaciones y hubo cosas allí y tal, pero eso es normal. En todos los parlamentos. Eso es normal en un parlamento. Hasta los suizos fue. Hasta los suizos, sí, y nosotros somos latinos, nosotros tenemos esa paciencia asiática, por ejemplo, pues. Somos Caribe. Donde también hay golpes, te advierto. Sí, yo he visto escenas en el parlamento japonés donde se entran a golpes. También se entran a golpes, fíjate tú, pues. Aquí todavía no hemos llegado a eso. Aquí no hemos llegado a esas cosas y yo creo que, mira, el país ha madurado. Más allá de los personajes que están allí, pues, más allá de los personajes, hay un pueblo que está esperando. Aquella frase de Gallego cuando termina Doña Bárbara, que dice, un pueblo que espera. Hoy, nosotros, esta revolución y este pueblo,
ha levantado tres palabras que son muy importantes. Hace 2000 años, ese Cristo, el Redentor de la gente que es cristiana, levantó la idea de la fe, de la esperanza y de la caridad. La sociedad de clase y el capitalismo pudo manipular las dos primeras, pero no pudo resolver la tercera. Hoy, a 2000 y pico de años de aquel gesto, creo que Venezuela es el centro del movimiento revolucionario mundial. Y de alguna manera este pueblo ha levantado la fe, la esperanza y la solidaridad entre los pueblos. Lo que está ocurriendo en la región no es cualquier cosa. Entendemos que cada experiencia tiene su especificidad, pero sin duda que el motorcito bolivariano con la doctrina bolivariana, o sea, eso está ayudando a este proceso, pues. Y entonces debemos trabajar en fortalecer esos organismos, UNASUR, la Comunidad de Naciones de América Latina. O sea, tenemos que ver ese rumbo hacia allá, porque está muriendo todo ese orden institucional y político que se construyó aquí a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con el desplome del bloque soviético y la ruptura de la unipolaridad yanqui. Está surgiendo un nuevo orden, porque el otro no nos sirve, claro. No nos sirve. Para concluir, mira, más allá de las burlas que han hecho sobre el traje que tú usaste el día de la instalación de la Asamblea y de la manera como juramentaste a los parlamentarios, hay una realidad. Tú eres el presidente de la Asamblea Nacional. Por lo menos por un año. Bueno. O 11 años y medio. 11 meses y medio. Y la gente te respeta, ¿no? Bueno. ¿No? Ahora, ¿cómo te sientes tú en ese cargo? Porque eso es un salto de garrocha, ¿no? No, primero que yo nunca me busqué esas cosas, pues. Tú lo sabes, nos conocemos de hace largo tiempo. Yo siempre te he ubicado a ti como un caballero de la política venezolana. Para mí fue un poco sorpresa, pues. Sorpresa porque nunca la busqué, pues. Pero tuvimos 3 días conversando. Tú no buscas cargo. No. Ni a nadie le he dado un currículo. Incluso cuando veía que ahí en la reunión se barajaba el nombre, yo me escondí. Y dieron Soto Roja y tal. Cuando sí le anunció las cosas y tal, yo todavía me escondí. Esperar que todo el mundo se levantara, pues. Y cuando se levantó todo el mundo, oye, me salieron lágrimas. Y yo no es que soy duro, todo el mundo llora. A mí me sacó lágrimas Jorge Rodríguez, pues. Pero de verdad que me puse así, pues. Dije, oye, qué alta responsabilidad. Y se lo dije a ellos, se lo dije a Chávez, acepto esto, pero sobre la base de la unidad de los 98. Y agarré los líderes que están allí en esos 98 y le fui dando la mano a cada uno. Y a algunos le agarré hasta a la mujer. Porque las cosas hay que asegurar. Algunas veces las mujeres mandan más que nosotros. Siempre. Recuerdo un compañero, que no va a salir el nombre por aquí, te lo diré después, lo apreté así, cuento. Y después vi a su mujer, y también, pues, porque son los 98. Y más allá, el partido. Y más allá es el polo, y más allá es el pueblo. Bueno. Entonces ahí que nos vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Bueno. Mucha suerte. Sé que vas a tener éxito. Gracias. Bueno. Y al regresar los confidenciales. Y ahora los confidenciales. En las primeras de cambio, en relación al comportamiento de la oposición en la Asamblea Nacional, se observa claramente que el principal problema que afronta este sector es el mantenimiento de la unidad. Desde el mismo momento en que se dieron los primeros contactos con la representación parlamentaria del chavismo, afloraron las contradicciones que se centran en las diferencias en cuanto al comportamiento que debe adoptar la oposición. Un sector está a favor de posiciones radicales, de promover duras confrontaciones con el chavismo, y otro es partidario del diálogo y de asumir la nueva situación con ánimo de normalizar la relación entre los dos bloques políticos. Corrobora esta situación la manera como comienzan a constituirse grupos y fracciones en el seno de la representación de la oposición que indudablemente fijarán líneas de acción con autonomía y atendiendo a sus particulares intereses. Igualmente, en algunos partidos de la oposición hay malestar por la manera despectiva
como se expresan dirigentes de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo sobre otros dirigentes opositores, como en el caso de Eduardo Fernández y Julio Borges. El trío del Partido Republicano de los Estados Unidos, formado por John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, y Connie Max e Ileana Ros-Lehtinen, de la Subcomisión para el Hemisferio Occidental de la Cámara Baja, impulsa un movimiento que tiene como objetivo central la ruptura de relaciones con Venezuela, mediante fuertes presiones en el seno del Congreso norteamericano y sobre la administración Obama. Frente a esta tendencia, hay reacciones en el propio Partido Republicano, en el Demócrata y en el Departamento de Estado, que consideran inconveniente esa política porque, según los análisis que se hacen, tiene un costo muy elevado en la región, dado el apoyo con que cuenta el presidente Chávez, en parte las contradicciones que se observan respecto a mantener o retirar la candidatura de Larry Palmer como embajador en Caracas, tiene precisamente ese origen. Alerta, ¿qué sucede con la corporación Casa? Sus depósitos están full de pollos importados que no son colocados en el mercado, corriendo el riesgo de que el producto se descomponga, que como ya ha pasado con otros productos hasta hace poco. Siempre los magnicidas en la historia de los Estados Unidos han sido supuestamente hombres solitarios, acusados por lo general de desequilibrados mentales, aun cuando hay la convicción de que esos personajes formaron parte de una trama conspirativa. Es el caso del asesinato de los hermanos Kennedy, John y Robert, de Martin Luther King, de Malcolm X y de otros. Ahora se repite la historia con la masacre de Tucson, Arizona, en la cual un tirador sobre el que hay muchas conjeturas acaba con la vida de un juez, 5 personas más, entre ellas una niña de 9 años y una decena de heridos, entre los que está la legisladora demócrata conocida por sus posiciones progresistas, Gabrielle Gifford, quien se debate entre la vida y la muerte. El clima político norteamericano, enrarecido por el odio, las tensiones raciales y los avances de la ultraderecha, es causa fundamental de lo que sucede en la reciente campaña electoral. Por ejemplo, Jesse Kelly, exinfante de Marina que compitió por la diputación con Gifford, figuraba en un afiche promocionándose como candidato empuñando un rifle de asalto M16 e invitando a los electores a vaciar su cargador sobre la candidata demócrata. Es evidente, a la luz de lo ocurrido, que se cumplió fatalmente el terrible llamado. Manuel Rosales, acogido al asilo que le concedió el Estado peruano y residenciado en Lima, optó por instalarse ahora en Panamá, donde realiza intensa actividad y recibe constantes visitas de dirigentes de su partido y en general de la oposición venezolana. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los organismos competentes, entre otros el CICPC, en el propio lugar de los acontecimientos, todo indica que el incendio de las instalaciones del INTI en Santa Bárbara del Zulia fue provocado y que se emplearon varios bidones de gasolina y los autores del hecho al huir dejaron numerosas huellas. Se considera que la acción forma parte de un plan elaborado por grupos organizados en la zona sur del lago para enfrentar la política en materia de tierras del gobierno nacional y generar pánico en esa zona. Se conocen algunos apodos utilizados por los autores del hecho y hay muchas pistas en la telefonía. La actitud del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,
en el caso venezolano es patética y desconsiderada, y confirma la existencia de un compromiso innombrable entre el funcionario y los sectores que en Estados Unidos adelantan la desestabilización contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez. Hacerse eco de la denuncia de la oposición y del gobierno norteamericano sobre la inconstitucionalidad de la ley habilitante, norma consagrada en la mayoría de las constituciones del hemisferio occidental y de reiterada aplicación, no es consecuencia de la ignorancia sobre la materia, sino de su participación en la conjura armada contra el país. La conducta insulsa es deplorable, porque además hay que recordar que el gobierno de Chávez patrocinó su candidatura la primera vez cuando no tenía chance de acceder al cargo y luego ratificó el voto en la oportunidad en que fue reelecto. No se trata de cobrar favores, pero se puede decir que así paga el diablo. Sin embargo, la jugada en la cual se embarcó Insulza resultó un fracaso y Venezuela recibió la más amplia solidaridad por parte de los gobiernos de la región y el secretario general de la OEA tuvo que retroceder dejando en la estacada al grupo de parlamentarios venezolanos que viajó a Estados Unidos a solicitar nada menos que la intervención contra su propio país. Después del fracaso, lo menos que podía hacer Insulza, si es que le queda un resto de dignidad, es renunciar al cargo. Pero como buen burócrata, lo que en él priva, por encima de los principios, es cuidar el cambur. Confidenciales al cierre. Número 1. Sectores ligados al mundo militar, especialmente a través de oficiales retirados, con importante figuración durante la Cuarta República, intentan vincular a la oposición con la Fuerza Armada para dotarla de una política hacia el sector castrense. Así, por ejemplo, en un documento atribuido al capitán de navío retirado Gonzalo Merito Valeri, enviado a Rafael Huici Clavier, Fernando Ochoa Antich y Maximiliano Hernández, todos oficiales retirados, se recomienda incluir en una actualización de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana su recuperación democrática. Esto sobre la base de contar con una representación parlamentaria que permita lo que en el documento se califica como rescate de la institucionalidad del sector militar, con el claro propósito de subvertir el orden constitucional que motiva al referido proyecto. Número 2. Las alertas sobre la posibilidad de un magnicidio en Venezuela como opción de un sector de oposición radical y de acabar de cuajo con el proceso bolivariano se mantiene a través de constantes mensajes subliminales, utilización a fondo de la red social, convocatoria a acciones de calle, explotación del supuesto cierre de un canal de televisión, reuniones políticas en las que se exalta esa opción y declaraciones constantes de personeros de la oposición venezolana en el exterior. Esta amenaza constante contra la vida del jefe del Estado conlleva a inferir que la tesis del magnicidio, pese a ser desestimada públicamente por los que adversan a Chávez, es una posibilidad de alto riesgo, dada la capacidad de despliegue de elementos violentos a través de sicarios, encargados de ejecutar planes en los que vienen trabajando esos grupos. Es esta la recomendación consignada, óigase bien, en un reciente informe de inteligencia del Gobierno Nacional. Hasta aquí el programa de hoy.